Soy Juliana Montani desde Madrid. Estamos con Luciano Cáceres, actor y director argentino, conversando más allá de los hashtags. España siempre fue tierra de acogida para los artistas argentinos. En los años 70, cuando en Argentina el arte también era un campo de batalla, muchos cruzaron el océano buscando algo más que un escenario. Buscaban libertad. Y fue hacia ambos lados. En Argentina y en otros países latinoamericanos hemos recibido también cantidad de artistas españoles. Por ejemplo, mi tío, el actor Alberto Fernández de Rosa, formaba parte de una cooperativa teatral que fue incluida en una lista negra en Argentina. No podían presentarse en teatros estatales y fue gracias a un empresario español que se enamoró de la producción de la obra Orquesta de Señoritas en ese momento que pudieron venir a España a trabajar. Casi medio siglo después, sigue habiendo artistas que eligen ir a España, pero hoy las razones son diferentes. Migrar por oportunidades, por escape, ¿qué implica representar a la Argentina desde otro escenario? Hoy converso con Luciano Cáceres, actor, director muy reconocido y premiado que estará de pronto ya casi nuevamente de gira por España. Vamos a hablar de teatro, claro, pero también del país, del oficio de actor y del tiempo que vivimos, de ese tiempo en el que todo parece medirse en clics y en reproducciones. ¿Qué tal, Luciano? Bienvenido. Muy bien, bueno, muchas gracias por este espacio. Acá estoy ya a días de estar nuevamente por Madrid con Muerde y bueno, mucha expectativa. Vamos a estar en Madrid, Barcelona y Avilés. Así que una gira linda. Van a ser 2 semanas agitadas pero con muchas ganas. La verdad que siempre, como bien dijiste, el teatro argentino y los artistas argentinos son muy bienvenidos y lo que se genera, muchos argentinos que van a ver porque extrañan ahí sus raíces y después muy valorado para el público español. Nuestro teatro, en mi historia personal, desde el 2002 que viajo con teatro y también con cine a España y es una alegría. Exacto, muchos, como dije antes, vinieron exiliados, pero muchos por el puro deseo de compartir su arte con nuevos públicos. ¿Sentís Sin que duda. esto de migrar hoy, aunque sea temporalmente, es una búsqueda de oportunidad, una forma de compartir con otros públicos? Personalmente, ¿vos cómo lo vivís? Mira, yo soy alguien que puedo decir que soy un artista de la legua. De alguna manera voy a buscar a todos los públicos. Lo hago en la Argentina, recorriendo no solo las capitales y ciudades importantes, sino que voy a todos los pueblos. Ahora este fin de semana voy a 3 ciudades pequeñas de Santa Fe, con mi auto, mi equipo, y ahí vamos. Y con respecto a España, sí, es la búsqueda de otros públicos, otros escenarios, el intercambio, abrir puertas. Siempre pasa eso con lo que hacemos. Me ha pasado de girar mucho con Leonor Manso en una obra que dirigía, 448 Psicosis, que fuimos a un festival, el Festival Grec en Barcelona. Al año siguiente hicimos 4 ciudades. Al otro año hicimos temporada en Madrid y otra gira, y después volvimos una vez más, como que también este, dar a conocer nuestros materiales se vuelve contagioso, como un poco nos sucede acá. Y después, al principio, sí, la cosa de Europa era como algo muy lejana y cuando vas trabajando y compartís la diaria con los que hacen teatro allá, tuve la suerte de dirigir un elenco español hace también como 20 años atrás y tenemos muchas más cosas en común que, porque hay algo en el oficio que tiene un lenguaje propio, ¿viste? Hay algo de eso que calculo como la medicina, como pasa también en otros ámbitos y nos hermana y está buenísimo. La verdad que está buenísimo lo que ocurre. Es cierto que estamos en nuestro país en un momento complicado. Yo no me puedo quejar, mi obra funciona bárbaro, llevamos 200 funciones en menos de 2 años, pero, pero está bravo el bolsillo, está bravo a nivel difusión, eh, y,
y somos muchos haciendo teatro porque también lo audiovisual está muy limitado, hay poco trabajo. Yo tengo la suerte, este año hice 2 películas, una serie, pero, pero igual, entonces la verdad que estamos muchos compitiendo con los escenarios. Entonces salir a otros espacios también está bueno. Y justamente, mira, me abrís la puerta a este tema de la gestión cultural. Por lo que vos decís y lo que hablamos fuera de cámara, también vos te metés, literalmente cargas en tu espalda con el elenco, llevas a Sí, con el gente. equipo. Sí, Lo ¿cómo que es el pasa es que tema yo de me la... formé Sí. en el teatro independiente. Eh, Tengo una historia anterior que es medio conocida, pero por ahí no la conoces, que yo fui concebido literalmente en un escenario. O sea, mi padre en los años 70 tenía un teatro independiente, Teatro de la Calle Rincón, y obviamente teatro independiente no podía vivir. Él durante la semana tenía un trabajo en la Municipalidad de Buenos Aires, que ahora es el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y él sacaba los colchones debajo del escenario, los ponía arriba y ahí dormía. Casado con la mamá de mi hermano más grande, y mi madre también trabajaba en la municipalidad, 20 años más joven que mi padre, casada con un ingeniero. Se ve que pasó por esos colchones, quedó embarazada y fruto de ese amor prohibido, literalmente hicieron el acto en el escenario. Acá estoy. Así que me marcaron a fuego. Y después de muy pequeño, acompañando las giras de mi padre, y ahí pude descubrir la vocación. Yo tenía 3 4 años y mi papá hacía una obra llamada El hombre y sus muñecos, una obra española, mirá. Y yo me la sabía de memoria. Y estaba en la platea, ¿sabes cómo te vas a llamar? Así empezaba la obra. Eh, y estaban todos mirándome a mí. Entonces vino un acomodador y me dijo, no, no podés estar acá. Y me subió al escenario entre bambalinas y yo podía ver a mi papá de cerca haciendo otro y espiar cómo la gente estaba hipnotizada viendo a mi papá. Y ahí me di cuenta que era el lugar donde quería estar. Empecé a estudiar y llegué, por suerte, a la escuela de Alejandra Boero, que ahora es Andamio 90, una gran maestra de actores, fundadora en los 50 de lo que fue el nuevo teatro, un gran movimiento de teatro en la Argentina. Y ahí no solo te enseñaban a actuar, sino que te enseñaban a barrer, a martillar, a serruchar, te enseñaban electricidad. De alguna manera, con el teatro independiente, si vos sabés un montón de otros oficios que hacen a la realización, te liberás de un montón de nos, ¿viste? Esos no re grande que decís, uy, yo quiero hacer esto, pero tengo que pagar una escenografía, no sé cómo. Bueno, si vos tenés la capacidad de hacer, ya hay un límite ahí mucho más posible de atravesar. Entonces, de alguna manera, la autogestión es lo que a mí me define, no solo en el teatro, porque Muerde es un espectáculo que nació también en un teatro independiente y después creció en escala y se volvió muy comercial, no por el contenido, sino por la masividad de la obra, este, sino también por eso, ¿viste? Hay algo de juntarse y hacer, y esa posibilidad que tiene el teatro y la autogestión de conseguir espacios, no solo para actuar, sino estos espacios que de casualidad nos encontramos para poder hablar de esto, estar siempre al frente y tirar para adelante. Y también con el cine. Debo ser de los actores, si bien hice mucha televisión, hice películas para plataformas y películas comerciales, también hice muchas películas independientes, óperas primas de muchos directores, que para mí ese intercambio es muy valioso. Como yo esperaba que me llamen, también dar la posibilidad de llamar a otros, ser el iniciador de un proyecto, es clave para que esto circule, ¿no? Sí, justamente vos tenés algo notable, que es que te moves entre la pantalla y el teatro sin perder tu autenticidad, porque muchos hablan de una brecha, ¿no? Entre la televisión y el escenario. ¿Cómo vivís vos ese tránsito? Y bueno, de alguna manera me salió natural. No te voy a negar que dada mi formación más social, más política, de un teatro mucho más comprometido ideológicamente, eh, mira, a los 19 años yo abro con un grupo de amigos mi primer teatro independiente. Y yo viví 6 años en la cabina de luces. O sea, 4x4 y un 2x2 era la cabina de luces y en una casa antigua que tiramos todas las paredes que lo hicimos nosotros, pero para sostener ese lugar laburaba de cartero a la mañana y en un kiosco a la tarde. Y había una tele ahí todo el tiempo, en el kiosco, un kiosquito chiquito, así como esto que se ve acá en la pantalla, y yo soy muy alto y se me caían los llaveros, se me caían los caramelos cuando me pedían y ahí todo el tiempo, pero como tenía esta cosa de que eh, el oficio,
por mi maestra, Alejandra Boero, había que cuidarlo. Entonces todo lo que era televisión, publicidad, el teatro comercial era mala palabra. Y en un momento dije, pero yo estoy formado, puedo ocupar esos espacios. Y ahí fue, y después mi maestra me vio, y me dijo que estaba orgullosa de que empiece a ocupar otros espacios. Y me dio ahí una tranquilidad de apertura y poder vivir de esto que uno se formó y había soñado, vencer esos prejuicios. Y después tuve la suerte de alcanzar la masividad con la televisión, programas muy exitosos en Argentina, y traer esos públicos para el teatro. Yo estaba haciendo Graduados, que fue un programa muy, muy visto acá en la Argentina, y al mismo tiempo hacía Macbeth en el San Martín, y haciendo Macduff, ni siquiera hacía Macbeth. Y ahí hubo gente que fue por primera vez al San Martín, por primera vez vio un Shakespeare, por primera vez fue al teatro, porque iban a ver al pibe de la tele. Y eso me pasa en casi toda la gira que yo hago por Argentina. Mucha gente me dice, es la primera vez que vengo al teatro porque te quería conocer, te quería ver a vos, y de golpe uno abre una puerta a un mundo que es imparable. Cuando te gusta el teatro, ahí vas, porque es la experiencia más linda de este oficio, la más adrenalínica, la que no tiene edición, no tiene corte. Es un salto al vacío muy, muy potente. Y después, también, importante en esto, los tiempos son complejos para la atención. Ahora te cuentan en 15 segundos una historia. Eh, Te entretienen con una pantallita y está muy bien. Digo, yo también consumo mucha de este mundo virtual. Pero el teatro tiene que hacer como un bonus track, que es el teatro que a mí me interesa y es el teatro que yo dirijo y el que elijo para actuar, que más allá de contar una historia, uno tiene que generar una experiencia. Y de alguna manera, si vos ves lo que sucede también con la hotelería, con la gastronomía, con los viajes, o sea, va en torno no solo al objetivo principal que conozcas un lugar, sino todo volverlo una experiencia, como enriquecer eh, y que sea transformadora. En el caso de Muerde pasa eso, es una obra que vos no salís igual a como entraste. No, de ninguna manera. Y seguís carburando y te llena de preguntas, te invita a ponerte en el lugar del otro. Es una obra que tiene momentos de mucha dureza y al mismo tiempo de mucha empatía. Obliga a hacer un ejercicio al espectador, ¿viste? Pone al espectador en modo activo, no pasivo, acá no pasa nada. Y no es que los toco ni nada, pero la propuesta, lo que pasa emocionalmente, lo que pasa a nivel de interrogación de lo que te genera como espectador es muy activo. Hoy que estamos viviendo estos tiempos de saturación, ¿cómo es el oficio de contar, el oficio de actuar? Porque hoy mucho se mide en clics, en reproducciones. El teatro, en cambio, sigue siendo artesanal de alguna forma, presencial, un poco más lento, con pausas, con silencios y profundamente humano. ¿Cómo cambió desde el punto de vista del actor, de las tendencias de actuación, hasta del público, que se sigue enganchando? ¿Cómo Bueno, cambiaron hay, los hay tiempos? un, hay un tiempo que vos tenés para captar la atención. Yo creo que es eso. Hay algo. Eh, por ahí antes el espectador tenía una paciencia o tenía, bueno, sabía que iba a ver y se entregaba. Ahora tenés que generar esa tensión, ese hilo invisible mucho más potente. Es difícil que suelten los teléfonos, lo tenés que decir varias veces. Es necesario capturar todo, ¿viste? Decís, la gente está filmando mientras que está viendo la obra, pero la está viendo por el teléfono. Es complicado, pero el teatro resiste siempre, ¿sabes? Juli, mira, hay algo ahí que es un ritual milagroso de miles de años que todavía no tiene mucha lógica, como tanta gente, sea mucho o poca, se pone de acuerdo solo un día determinado, a un horario determinado, en un lugar determinado, con gente que no conoce, para compartir y ser cómplices, porque el que paga una entrada ya sabe que lo que está sucediendo no es real. Pero durante ese rato, como siempre hablamos que el actor y el juego, como cuando éramos niños, el espectador hace ese mismo ejercicio. Se pone a jugar que lo que está sucediendo ahí es una verdad absoluta y presente en ese momento, ¿no?
y es milagroso. Por eso también, y creo que de alguna manera, después de haber atravesado la pandemia y cómo la atravesamos en Argentina, que tuvimos un año sin poder hacer teatro, se recontra resignificó lo presencial, la importancia de, de ir a ver algo que esté sucediendo en vivo. Por eso también explotaron los recitales, explotaron las muestras. Digo, hay algo ahí que fue muy importante. Y muchos quedaron aislados y con trastornos psicológicos, psiquiátricos. Digo, hay gente que quedó con mucho miedo de la pandemia también. Pero bueno, el teatro está más vivo que nunca. Y en Argentina sucede un fenómeno que ahí sí noto la diferencia muy, muy grande con España, la suerte que tuve de trabajar varias veces, que es muy difícil, si bien hay autogestión, hay muchas ayudas estatales para que las compañías puedan tener como un impulso, un incentivo. No quiere decir que no tengan que laburar y poner su talento, pero es muy raro que acá, como sucede, la programación, no sé, de Buenos Aires o del resto del país, que vos podés tener 1500 obras un fin de semana. Y sabés que en la mayoría de los teatros es por la alegría de hacerlo. Que a lo sumo, si nos fue bien, una cerveza con una pizza con los compañeros de la obra. Digo, y es eso. Y vivo otra cosa. Creo que en Europa hay algo que me parece muy bien y un logro importante que está aceptado como una profesión. Acá todavía es, viste, sos actor, ¿y de qué vivís? Quiero estudiar actuación, ¿y de qué vas a trabajar? Viste, como todavía sigue siendo, veo una cosa así, porque también tenemos esa capacidad de hacer pese a que no tenga una remuneración económica. Pero bueno, es muy fenomenal lo que ocurre en la Argentina, la cantidad de docentes. Bueno, en España hay muchos docentes argentinos que han formado a grandes actores desde hace muchos años, ¿no? Y bueno, mucho tiene que ver con la dictadura, como vos bien contás, esa época y un poquito antes también con la AAA, Mm. de gente que partió y armó un camino y bueno, nos fueron abriendo puertas a todos los que vinimos después, ¿no? Seguro. Mira, tocaste un tema que a mí me parece que está en el aire, digo, en todo el mundo. Te cuento algo personal. Yo viví 12 años en Asia, donde era obviamente bastante difícil acceder a eventos culturales que yo entendiera, occidentales, en inglés, bueno, en los idiomas que hablo. Una de las pocas formas de hacerlo fue a través de unas transmisiones que hacía el Met de New York, transmisiones de ópera en HD, Maravilla. que los hacía, claro, en distintas salas de cine o teatro del mundo. Y era una mezcla genial entre cultura, entre llevar la ópera al mundo y autogestión, porque querían compensar el ingreso de taquilla que no alcanzaba y, bueno, ingresos que tienen por filántropos, por donaciones. Entonces, en el mundo siempre está esta tensión de cuánto debe sostener el Estado, cuánto puede autogestionarse un espacio cultural. ¿Cómo lo ves vos? ¿Qué pasa cuando una compañía No, independiente sale de gira por España? es muy complicado. Nosotros, por suerte, tenemos una fecha que eso nos paga los pasajes y después vamos a taquilla en esta gira de Madrid. O sea, es una entrega ahí, vamos a ver cómo nos va. Y yo paro la cara en la casa de una amiga. Este, y, y es así. Pero está comprobado que es una industria y que mueve otras industrias. Entonces, negar eso, por un lado, desde lo económico, si vos ves lo que sucede en Buenos Aires con la cultura, es lo que alimenta también la gastronomía, los medios de locomoción. Hay algo muy potente y en lo que tiene que ver con lo audiovisual, a veces está limitado a decir, bueno, están esos 4 actores, 10 actores que están en la película, pero atrás son 600 personas que trabajan en una película, durante la película, antes de que se filme y después en todas las etapas de postproducción. Y para hacer una película tenés que tener desde traslados, desde armar escenografía, vestuarios, son un montón de cosas. Eh, y después hay una cuestión más de fondo que yo creo que sin una política cultural no hay identidad, no hay historia, no se cuentan nuestros paisajes, nuestros artistas.
eso es mucho más potente. Y de alguna manera a veces cuando se critica esta situación que por ahí no son masivas públicas, de público, algunas propuestas, y en otros festivales del mundo ganan mejor película, tienen que ver con, y por ahí llenan salas de 1.500 personas en otro país, tienen que ver con que nosotros conocemos nuestra aldea. Entonces, por ahí una película de Jujuy, de una señora que hace algo particular y que cría a su hijo, puede conmover universalmente, porque el que narra esa historia la conoce, lo representa, tiene que ver con su identidad, y eso se vuelve universal. Cuando nosotros queremos hacer cosas que no nos representan, no nos salen bien, ¿Qué la vamos verdad. a ver en Muerde? Contanos dónde y Bueno, cuándo te vamos a bueno, voy a ver. estar Sí. en el Teatro Infante Isabel de Madrid el 26 de noviembre, dos miércoles, el 26 de noviembre y el 3 de diciembre. Después voy a estar en Barcelona, en la sala Badabadoc, el 28, 29 y 30 de noviembre y el 1 de diciembre. Y en Avilés, en el Festival de Teatro de Avilés, el 5 de diciembre. Es la historia de René, el pibe Ajá. que primero su madre lo abandona al nacer y después su padre a los 10 años, porque rehizo su vida, lo abandona en un taller de carpintería de ataúdes de algún pueblo rural de la Argentina del norte y él queda congelado en esos 10 años, en la edad del abandono. Se vuelve hombre físicamente, pero queda con la mirada de un niño, que no puede ver la maldad del mundo, que no está cargada de prejuicios. Y en este pueblo chico, infierno grande, se vuelve el raro, el distinto, el diferente, el retrasado, para algunos que se aprovechan de su condición para pedirle cosas no tan santas como apropiarse de lo ajeno. Y en una hora de espectáculo, pasando por un montón de claroscuros, momentos de comicidad, de ternura, otros de violencia, otros muy tristes, vas a conocer a este ser tan particular y cómo se relaciona con el amor, con la sexualidad. Es una obra que invita a eso, ponerse en el lugar del otro, la empatía. Muchas veces estos personajes los conocemos, cruzamos la calle, no queremos empatizar, y cuando vos conocés su historia, tienen mucho más en común que lo que imaginás, porque ¿quién no ha padecido por amor? ¿Quién no ha sufrido un abandono? ¿O quién no se ha sentido un distinto o un diferente en algún ámbito, ¿no? En lo personal, yo vengo de una generación, ahora por suerte la juventud tiene acceso a bailar, cantar, actuar, a expresarse artísticamente, pero mi generación, yo tengo 48 años, yo me la pasaba leyendo obras de teatro, estudiando, mirando cine, en todos lados. Y un pibe a los 10 años que no quería jugar a la pelota y le interesaba el teatro era raro. Era el friki de, de la escuela. Por suerte tenía mi espacio de teatro y ahí tenía todos mis amigos y toda la libertad del mundo para ser quien quería ser y quién soy yo hoy en día, ¿no? Tal vez el teatro sea uno de los pocos lugares donde todavía se puede respirar el tiempo, donde alguien cuenta, alguien escucha y ambos se transforman. Luciano Cáceres está de gira por España, pero esta conversación va mucho más allá del teatro. Hablamos del exilio, de la representación, del arte como proyecto de vida, de la vida entre las pantallas y los escenarios, y sobre todo de qué lugar le queda a la cultura cuando todo se mide en clics. Nos vemos, o mejor dicho, te vemos en España, en Muerde. Abajo vamos a colgar el calendario. Muchas gracias, Luciano Cáceres. Soy Juliana Montani. Seguime en Más allá de los hashtags.